Hola, si no te gusta el mundo que ves, te cuento que no lo podés cambiar. Pero si cambias uno solo de tus pensamientos sobre él, cambiará tu universo. Esto lo dijo Einstein, nada más, nada menos. Así que hoy te doy la muy bienvenida a Místicas y Apasionadas, este encuentro semanal que tenemos para reflexionar, para expandir conocimientos, para conocernos, para desarrollarnos como seres humanos. Y hoy traigo un tema súper interesante, bioneuroemoción. ¿Qué es biodescodificación biológica? ¿Qué es? ¿Cuál es su argumento? ¿Y en qué nos puede ayudar en nuestra vida? Te cuento que este tipo de métodos es uno de los más completos, es uno de los más profundos porque integra nuestro pasado, presente y futuro, integra nuestros ancestros, nuestra historia familiar, la historia de mamá en nuestra gestación y sobre todo nuestra historia en nuestro aquí y en nuestro ahora. Así que si te interesa sobre estos temas, te invito a que te quedes, que tengo muchísimo para contarte. Y como les dije antes, en este episodio quiero contarles un poco desde mi entendimiento y desde mi práctica, digamos, profesional. Una de las actividades principales que tengo dentro de mis actividades es justamente la bioneuroemoción. Y hoy te quiero contar cuál es la diferencia entre la bioneuroemoción, la biodescodificación biológica, cuál es su argumento, quiénes fueron eh, los que gestaron, digamos, este método, ¿sí? Y por qué, y para qué, ¿no? Más que por qué, es para qué. Bueno, contarte un poquito que es un método que más que una terapia es un método, pero más que un método es una filosofía de vida, es una forma de vivir, porque cuando tomás conciencia de todo lo que te enseña este método, realmente ya no nos podemos hacer los tontos, es como que nos invita y nos impulsa a vivir conscientemente de lo que pasa en nuestra vida, de lo que pasa en nuestras emociones, de lo que pasó en nuestra familia, en nuestros ancestros, en nuestro transgeneracional y también, bueno, lo que queremos para nuestra vida. Así que es un método, en mi entender, y dentro de mis consultas es el método que más rápido da resultado y que llega más profundamente dentro del ser humano. Así que bueno, hoy quiero compartir esto con vos. Bueno, en primer lugar, como te dije, la bioneuroemoción es una filosofía de vida, es una forma de vivir. Eh, entonces, tanto la bioneuroemoción como la biodescodificación biológica, las dos nos indican que toda enfermedad está relacionada con las emociones. Por más difícil que parezca reconocer para nosotros o aceptar, la enfermedad nos está protegiendo, ¿sí? De un asunto, un drama o un conflicto o un dolor mayor sin resolver. Algo que sostenemos en el tiempo o algo que fue como un shock biológico en algún momento y que lo guardamos en nuestra psique, en nuestro inconsciente y no lo solucionamos. Entonces la enfermedad aparece como para protegernos de esto, ¿no? Quizás un duelo no resuelto, quizás, bueno, cuando hablamos de duelo podemos hablar de pérdidas y cuando hablamos de pérdidas podemos hablar de una separación, podemos hablar de la pérdida de un hijo, la pérdida de un ser querido, ¿sí? Un aborto, etcétera. Bueno, entonces, cada célula de tu cuerpo reacciona a todo lo que dice tu mente. Por ende, acá lo que tenemos que tener en cuenta mucho, mucho, mucho es nuestro diálogo mental. ¿Cuál es el diálogo mental que tenés reiteradamente todos los días? O sea, yo he escuchado
a personas, quizás a veces en consulta, a venir a contar siempre lo mismo. Entonces yo me imagino que si me cuenta siempre lo mismo, ¿cómo será su diálogo mental? Te cuento que esa negatividad que vas cargando como información en tus células para después manifestarse en tu mundo, es una de las razones que más debilitan tu sistema inmunológico. Entonces, si queremos realmente cuidar nuestro sistema inmunológico, realmente mantenernos saludables, lo que deberíamos hacer es cuidar, en primer lugar, cuidar nuestro diálogo mental, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre la bioneuroemoción y la biodescodificación biológica? Bueno, la biodescodificación biológica se basa en la nueva medicina germánica, que plasmó digamos, el que plasmó este método de la nueva medicina germánica fue el doctor Hammer, ¿sí? Un médico alemán que afirmó que para poder explicar, digamos, las enfermedades tanto físicas como mentales, hay tres cosas que se conjuntan, digamos, ¿no? Eh, y para que este tipo de enfermedad, digamos, para que las enfermedades se manifiesten, digamos, se conjuntan la psique, el cerebro y el órgano, ¿sí? Porque bueno, después vamos a ver un poquito el tema de las emociones, pero justamente una emoción no expresada justamente queda dando vuelta a nuestra psique y realmente a través de nuestro cerebro va a ir a parar al órgano que corresponde a esa emoción. Para la bioneuroemoción, digamos, la bioneuroemoción toma la biodescodificación biológica y toma estas tres entidades de la medicina germánica, el cerebro, el órgano y la mente. Y a ello le suma el transgeneracional, que es el estudio de nuestro árbol genealógico de nuestros ancestros, la historia de nuestros ancestros, y nuestro proyecto sentido, que es, digamos, cuando nos estamos gestando. Inclusive habla de 9 meses antes de nuestra gestación, todo lo que pasa con papá y mamá en ciertas áreas de su vida, podemos nosotros estar arrastrando, digamos, ese conflicto, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, se logra explicar, por ejemplo, que un niño que nazca con algún síndrome de Down, un niño que transcurre sus primeros años de vida con un autismo, nosotros como terapeutas debemos analizar cuál es su proyecto sentido. Hay muchas enfermedades con los niños con retraso mental, pero primero lo que debemos, digamos, ver, y se hace mucho hincapié en este método de la bioneuroemoción, es justamente cuando hay una enfermedad en un niño, bueno, tenemos que realmente hacer el proceso con mamá y con papá, y revisar muy especialmente el proyecto sentido de este niño. ¿Para qué mamá y papá coincidieron este niño? ¿Sí? ¿Para qué mamá te gestó? ¿Y para qué te trajeron al mundo? Hay un sentido del proyecto de nuestros ancestros y a veces de nuestros padres para nosotros, que quizás inocentemente, inconscientemente, bueno, fuimos proyectados para algo. Y eso es lo que después manifestamos en nuestro mundo, pero muchas veces no lo manifestamos con alegría y con plenitud, sino que con una resistencia sentimos que estamos viviendo una historia que no es nuestra historia, y eso nos hace infelices y vamos como por la vida viviendo una historia que no es la nuestra. Bueno, si vamos a la epigenética conductual, lo que nos dice es que justamente nosotros y parte de nuestra formación desde que estamos en proceso de gestación tiene mucho que ver con las vivencias de mamá. Así que si mamá simbólicamente o literalmente vivió una emoción, por ejemplo, una emoción de soledad, es posible que en nuestra vida de adultos sintamos esa soledad y no sabemos de dónde viene.
Muchas veces estamos rodeados de gente y nos sentimos muy solos, y bueno, y no hay una explicación. Entonces ahí es donde buscamos en nuestro proyecto sentido qué pasaba con mamá en ese momento, porque todo eso forma parte del proyecto, ¿sí? El proyecto sentido nos va a mostrar el para qué también. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Porque el proyecto sentido también nos va a mostrar el para qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos, ¿sí? Entonces, eh, el hijo es simbólicamente el portador de las respuestas y las soluciones para algunos de los problemas, deseos, sueños, frustraciones y conflictos de los padres y de otros antepasados, ¿sí? Y te voy a contar un poquito para darte un ejemplo. Y otro día vamos a profundizar sobre las profesiones y el árbol genealógico. Pero hoy te quiero dar un ejemplo para que te des cuenta, quizás puedas tomar alguna conciencia de lo que pasa en tu vida y qué es lo que te tiene como bloqueado y que no puedes avanzar. Eh, a ver. Cada decisión que tomamos siempre tiene una lógica. Cada decisión que tomamos, ¿sí?, siempre tiene una lógica dentro de nuestro árbol genealógico. Pero también, bueno, esta lógica o esta decisión va a estar justamente incentivada o motivada por los programas inconscientes que traemos de nuestro árbol genealógico. Y ahora enseguida te voy a contar qué es un programa. La profesión o la actividad que desarrollamos en nuestra vida es justamente muchas veces un programa, ¿sí? Pero no todos los programas son malos, porque a veces podemos traer un programa de una abuela que fue muy exitosa y que amaba su profesión, y nosotros abrazamos esa profesión y vamos por un camino y triunfamos y somos felices haciéndola. Pero en la mayoría de los casos no pasa esto. Es como que yo siento como que estás remando en un fango donde no, te cuesta mucho avanzar. Entonces, esa es la sensación que tenemos cuando estamos reparando a través de una profesión a alguno o a algunos o a uno de nuestros ancestros. Las profesiones son una buena referencia para entender qué programas familiares podemos estar reparando, como les dije, y muchas veces es a nivel inconsciente. O sea, no es consciente, no nos damos cuenta y seguimos ahí en ese círculo sufriendo y no podemos salir, por más que busquemos ayuda, nos esforcemos, es muy difícil si realmente no trabajamos en mirar qué pasó con nuestros ancestros en esa profesión o en el área del dinero o lo que sea. Analizar el significado de nuestra profesión nos servirá para entender si lo que estamos haciendo tiene un sentido para nosotros o por lo contrario, no estamos disfrutando de esa actividad, ¿sí? Si tomamos conciencia del para qué elegimos esa profesión, podemos decidir si realmente es lo que queremos hacer o por lo contrario, bueno, podemos cambiar de profesión y dedicarnos a nuestro plan de vida, ¿no? Si tomamos conciencia del para qué elegimos esta profesión, justamente, muchas personas, por ejemplo, ¿no?, que se dedican a una actividad concreta, y bueno, muchas veces conscientemente, porque fue lo que sus padres decidieron para él o para ella. Fue un deseo que no pudo llevarse a cabo por un miembro de la familia, y entonces es como que inconscientemente tomamos esta carga o esta mochila y queremos llevar por nuestros ancestros. Y eso es yo diría que es casi un ideal, porque en realidad el ancestro tenía unas vivencias, un aprendizaje que hacer en esta tierra y no es el nuestro. Y eso se llama fidelidad familiar, ¿sí?, cuando hacemos eso. Para saber si estás cumpliendo con alguno de los programas, te hago estas preguntas, ¿sí? Cuando uno está reparando o está viviendo la profesión de alguien más que no es lo que vinimos a hacer a esta tierra como misión o como propósito de vida, lo que va a pasar es justamente
que no nos sentimos realizadas o realizados en eso que estamos haciendo, no lo disfrutamos plenamente. El otro punto es cuando lo haces por una fidelidad familiar. Y ahí, bueno, hay mucho que trabajar en este punto porque si nosotros hacemos algo para complacer a nuestros padres o a nuestros ancestros o a algún ancestro, lo que estamos haciendo es pedir reconocimiento, pero en realidad estamos haciendo lo que ellos quieren y no lo que nosotros realmente queremos o vinimos a hacer a esta tierra. El tercer punto es cuando no generas ingreso suficiente o hay una dificultad, digamos, de desarrollar con éxito esa carrera, esa profesión o ese oficio, ¿sí? Entonces, estos 3 puntos, hay muchos más, pero estos 3 puntos más o menos te van a dar la idea de qué pasa con vos y dónde deberías como mirar esa situación con amor, a ver qué pasa ahí en esta área de tu vida, ¿no? En estos casos, habría que hacer un estudio y análisis de tu árbol. Para hacer una consulta, digamos, a alguien que acompaña en neuroemoción, lo que tenés que primero juntar todos los datos de tu árbol y pedir una consulta para, digamos, un estudio de análisis de tu árbol. De ahí en más, la siguiente, digamos, el siguiente paso puede ser que el terapeuta o el profesional te indique hacer una biodescodificación biológica, ¿sí? Que están relacionados, pero son dos cosas distintas, ¿sí? Bueno, eh, bueno, allí es donde realmente tomamos conciencia y desde allí, bueno, si nos indica el profesional que nos atiende, nos va a indicar realmente cuál es la toma de conciencia que debemos hacer, qué cambios deberíamos realizar y después la decisión va a ser nuestra, ¿no? De abrazar una nueva percepción de la vida, mirando y reparando a los ancestros, pero viviendo nuestra propia vida libre. Te voy a contar alguna de las profesiones que, digamos, con la mirada de la bioneuroemoción y la biodescodificación biológica, podemos estar reparando. Por ejemplo, los maestros de escuela, de colegio, ellos reparan la educación de los niños, ¿sí? Entonces, lo que está mostrando esta profesión justamente es que en su árbol hubieron muchos niños que no pudieron ir a la escuela, no pudieron terminar de estudiar, entonces los maestros se dedican, y depende de si se dedican a adolescentes, a chicos más pequeños, a niños más pequeños, es justamente lo que tenemos que buscar en nuestro árbol, qué pasó con nuestros niños, ¿sí? Un químico, por ejemplo, ¿sí? El químico o la persona que estudia química justamente está relacionado con la madre y tiene que ver con la madre que nutre a los niños, ¿sí? Entonces, ahí lo que está denunciando es justamente revisar cuál es la historia tuya con tu madre, ¿sí? Si hay nutrición en exceso o no hay nutrición. Y eso es lo que deberíamos tomar conciencia y, digamos, hacer un proceso de sanación con eso, para que, digamos, si nosotros seguimos siendo químicos, vamos a disfrutar muchísimo, vamos a generar ingresos con eso y vamos a vivir bien, dignamente. Pero si no nos gusta, justamente va a aparecer esa profesión que realmente nos apasionemos y que podamos desarrollarlas de una manera libre. Por ejemplo, una costurera o sastre, lo que está denunciando es que en su familia hubo muchas separaciones, ¿sí? Mucha separación entre parejas, peleas entre hermanos, separaciones entre hermanos, entre hijos y padres, etc. Entonces, esa profesión lo que busca es la unidad de la familia. Por ejemplo, la persona que comunica, y cuando hablamos de comunicación podemos hablar del periodismo, podemos hablar del escritor, podemos hablar del que da conferencias, el que comunica algo, el que da talleres. Bueno, un comunicador lo que busca justamente es que haya una mejor comunicación en la familia. Lo que denuncia justamente esta profesión es: no se comunican en mi familia, no hay comunicación o no se comunican bien, ¿sí? Entonces, bueno, el policía militar, por ejemplo,
lo que tiene es una ausencia o exceso de autoridad, ¿sí? Y esto está relacionado con el padre, ¿sí? O sea, un padre que no tenía autoridad para nada, que no puso los límites y no dio permiso y todo lo que hace un padre, o un exceso, un padre autoritario, un padre que castigó, bueno. Y entonces, ¿qué hace? Uno se vuelve militar o se vuelve policía como para decir, ok, ahora la autoridad soy yo. Pero en realidad está denunciando que hay que sanar algo con papá, ¿sí? Por ejemplo, un asistente social o pediatría repara el abandono de los niños por la madre. Esto es un tema, digamos, que tiene que ver con la madre, ¿sí? Y madres abandónicas, madres que no se pudieron hacer cargo, pero también, como yo les dije, la bioneuroemoción abarca el pasado, presente y futuro. Acá podemos hablar de una madre también que ha muerto cuando el niño era muy pequeño, que puede ser esta persona que haya estudiado para asistente social, o puede ser que en su árbol haya muchas madres que abandonan el hogar. No hay madre, como madres que se van o madres que se mueren, ¿sí? Y los niños quedan sin madre. Bueno, después cuando hablamos del agricultor, por ejemplo, el agricultor viene a reparar el drama de la hambruna en el árbol, ¿sí? Y acá, por ejemplo, podemos observar en la vida cotidiana que hay mucha gente que se dedica a la agricultura, que justamente sus ancestros han venido del tiempo de las guerras, donde había muchas hambrunas, donde habían perdido todo y donde realmente faltaba el alimento. Entonces, ¿el agricultor qué hace? Cultiva alimento, ¿sí? El economista, el contable, por ejemplo, a ver, el economista, el contable o el que trabaja en un banco, esa persona está reparando el dinero en la familia, está reparando las finanzas en la familia. Lo que está denunciando es que o en sus padres, o en su infancia, o en sus ancestros, en su árbol genealógico, hubo mucho conflicto de herencias, ¿sí? Ruinas en la familia y muchos temas económicos que hizo sufrir a la familia. Entonces, esta persona viene como a hacer las cosas diferentes para poder sanar a su árbol. Un psicólogo, un terapeuta, un psicoterapeuta, ¿sí? Estamos hablando de los terapeutas de la mente, un psiquiatra. Ellos vienen a reparar los problemas de la familia que tienen que ver con la madre. Ojo eso, ¿eh? Tienen que ver con la madre. Y tienen que ver quizás con problemas mentales también en la familia, en el árbol, pero casi siempre con mamás, ¿sí? Bueno, esto yo les estoy contando así como muy, como les diría, muy en general, pero esto se profundiza mucho más y realmente es sorprendente lo que sale y lo que podemos descubrir de nuestra cadena ancestral. Bueno, por ejemplo, el político lo que busca justamente es el reconocimiento, ¿sí? Dentro de la familia. Él siente que tanto su padre como su familia no lo reconocen, entonces él busca reconocimiento a través del público para poder sanar esa relación con papá o con la familia, ¿sí? La persona que se dedica a la estética, ¿sí? Es la que mejora la imagen del clan. Y acá, bueno, podemos hablar de imagen física, pero también podemos hablar de imagen de reputación del clan, ¿sí? La esteticista lo que hace es embellecer la imagen. Entonces, lo que está denunciando es que en nuestro clan, nuestro árbol genealógico, nuestros ancestros, hubo muchos de ellos que no tuvieron muy buena imagen por ciertas cosas que ha sucedido, digamos, cosas que ensuciaron la imagen del clan, ¿sí? Bueno, el cocinero, cocinera, restaura. El tema del hambre y, digamos, la desunión familiar. Justamente, bueno, cuando hablamos de cocineros, de cocineras, o de restauraciones, ¿sí? Restauraciones.
restaurar, arreglar cosas en el hogar, estamos hablando de arreglar cosas en la familia. Es como, tiene que ver, bueno, la cocina justamente tiene que ver con el hambre en la familia, pero también está hablando de una desunión, y restaurar es arreglar, ¿sí? Arreglar, restaurar algo que está roto, algo que se desunió en la familia. ¿Y qué tenía que ver con el hambre? Y cuando, bueno, si vamos a hablar de hambre, podemos decir, bueno, tiene que ver también con el dinero, si seguimos buscando, biodecodificando más atrás. Así que bueno, una cocina, o sea, tenemos que pensar en la que cocina, que cuando una mamá cocina o alguien cocina está pensando en una mesa donde se van a reunir a comer, ¿sí? A alimentarse. Bueno, y ahí hay que ver de qué se quieren alimentar, ¿no? ¿Qué es lo que uno quiere alimentar ahí, en esa familia? Bueno, el electricista, el informático, por ejemplo, está denunciando la ausencia de padre. ¿Sí? Así, literal, la ausencia de padre. Y desde ahí podemos biodecodificar e ir mucho más profundo y sanar la relación con papá. Pero bueno, tiene que ver con eso. El abogado, el juez, viene a reparar las injusticias que ocurrieron en nuestro árbol. ¿Sí? Es como que tomó el mando de eso. Los médicos, la medicina, el cuidado, las terapias que tengan que ver con lo físico, justamente quieren evitar la muerte de algún miembro del clan. ¿Pero por qué? Porque lo que pasó anteriormente fue justamente que alguien murió por mala praxis, o porque no pudo pagar un médico, o porque no pudo llegar el médico, por algo de eso. Hubo una injusticia con la muerte de algún familiar en el árbol, entonces el médico justamente, o hubo una injusticia con muchos, por ejemplo, personas que murieron bueno, cuando están las pandemias, personas que mueren por falta de cuidados médicos, cuando hay catástrofes, accidentes, y el médico no llegó a tiempo. Bueno, todo este tema justamente está reparando la medicina, ¿sí? Y los cuidados corporales, terapias corporales. Bueno, después, por ejemplo, podemos hablar de las profesiones artísticas, sean cuales sean, y esta es muy, digamos, en toda la numerología evolutiva y sagrada nos muestra claramente cuando alguien viene a reparar algo del árbol a través del arte. Es maravilloso. Las profesiones artísticas se buscan, lo que buscan justamente es la alegría en el clan. Lo que buscan es cómo denunciar que en nuestro clan hubo mucha tristeza, por X motivo que después podemos buscar, ¿no? Pero ellos vienen como a decir, ok, listo, yo vengo a poner color, vengo a poner palabras, vengo a poner, digamos, alegría al clan, con danza, cantos, bueno, con lo que sea que tenga que ver con el arte. Después la construcción, por ejemplo, lo que está denunciando, que hubo muchos de nuestros ancestros que no tuvieron casas propias. Y ahí podemos, cuando analizamos esto muchas veces, podemos ver en los árboles personas, por ejemplo, los que tuvieron ancestros que fueron esclavos, ellos no tenían derecho a tener una casa. Entonces, o personas que vivían como caseros de los grandes terratenientes y no lograban llegar a su casa propia. Entonces, bueno, nacen muchos hijos y, bueno, las futuras generaciones, y se dedican a construir casas, ¿sí? Bueno, por ejemplo, en Argentina se le dice plomeros, en otros países se le dice fontanero. El fontanero es el que repara los problemas económicos del clan. Ojo ahí, porque muchas veces el fontanero o el plomero lo que repara son caños de pérdidas de agua, y el agua tiene que ver con emociones, pero también tiene que ver con, digamos, el dinero, ¿sí? Con la liquidez del dinero. Entonces, bueno, esto es para profundizar, lo estoy diciendo muy así como por arriba, ¿no? Luego, los veterinarios, por ejemplo,
ellos están al cuidado de los animales, lo que buscan es el amor de la madre. ¿Cuántas profesiones tienen que ver con la madre? Por eso yo creo que, digamos, yo soy una persona que me dejo guiar por mis guías espirituales y que me muestren, digamos, dónde tengo que estar, y a través de este servicio que sé con certeza que es mi misión, digamos, seguir la guía, ¿no? La guía espiritual para poder también sanar todo esto, porque sé que si mi árbol sana, mi árbol está dentro de esta sociedad. Entonces la sociedad un poquito va a sanar también a través mío, a través de mi proceso. Entonces, una de las cosas que me pasa es que me llegan muchísimas mujeres, trabajo con muchísimas mujeres, y bueno, una de las cosas que repito y repito y repito es: sanen, madres, sanen para que sus hijos sanen. Hasta los 14 años, todo lo que ocurra con el niño, sea enfermedad, sea conflicto, tiene que ver con que el niño está denunciando algo que pasa en casa y sobre todo pasa con la madre. Entonces las madres, si realmente queremos ser madres, tomemos conciencia de que el regalo más grande que le damos a nuestros hijos es nuestra propia sanación, la sanación de nuestras heridas, la sanación de nuestros ancestros. Y si vos me decís, ¿y cómo hago? Porque no puedo pagar una terapia, porque las terapias son costosas. Mira, hay muchos círculos de mujeres, hay muchos que son súper económicos y algunos son gratuitos. Hay muchas reuniones de autoayuda, hay muchas cosas que podés hacer, hay muchos libros que podés leer, hay muchos audios de gente maravillosa en YouTube que lo hace gratuitamente, como yo lo estoy haciendo ahora con estos podcasts. Así que no hay excusas, es simplemente tomar la decisión. Por ejemplo, las azafatas, los pilotos y las personas que trabajan con viajes buscan alejarse o huir del clan. Bueno, ahí tenemos que ver, ¿no? Porque justamente está denunciando que mi clan es totalmente tóxico y necesito irme de acá. Bueno, lo que se repara justamente ahí es quizás esa persona tenga un problema con su identidad, con que no fue elegida para nacer, con que no fue deseada o aceptada y todo eso, ¿no? O que haya mucho conflicto en ese clan y entonces como que repara de esa manera. Aunque quizás con sus padres hoy no tenga esos conflictos, pero que lo hubo y esa memoria quedó ahí como latente y hoy se manifiesta a través de una profesión. El arqueólogo o la bibliotecaria o el bibliotecario justamente buscan descubrir los secretos del clan, lo que está escondido. Así que bueno, ahí tenemos. Así que bueno, gente, les contaba esto porque como yo les decía, si ya se olvidaron, las profesiones reparan o están hablando de nuestro proyecto sentido, el para qué fuimos proyectados a este mundo. Entonces, bueno, para saber cuál fue nuestro proyecto sentido, bueno, podemos mirar nuestra formación, nuestra profesión, nuestro oficio, o de lo que trabajamos, y entonces nos vamos a dar cuenta. Y bueno, preguntarse si nos va bien, si nos encanta lo que hacemos. Si no, bueno, estás reparando y estás viviendo una historia que no es tuya y va a ser muy difícil que vos puedas vivir la historia verdadera porque no estás viviendo tu historia. Así que bueno, tomar conciencia. Pero volviendo entonces a los métodos de la bioneuroemoción y la biodescodificación biológica, como les decía, este método es una forma de vivir, ¿se dan cuenta? Es como que a veces ni siquiera necesitamos un terapeuta o un acompañante para que nos haga tomar conciencia, o sea, simplemente está en la vida misma, los mensajes están ahí día y noche mostrándonos como espejo lo que hay detrás, ¿no? Y lo que hay en el pasado también, en nuestra historia de vida. Así que digamos que aprendemos a vivir a través de este método con una nueva percepción de la vida, que es esto que les vengo contando ahora a través de las profesiones, pero cada parte de nuestro cuerpo habla, cada gesto nuestro habla,
Nuestra casa también la podemos biodecodificar y está hablando de nuestra vida, de nosotros, de lo que no tenemos solucionado. Entonces, este método de la bioneuroemoción es cambiar nuestra percepción de la vida y vivir más conscientes, ¿sí? Y lo que hacemos es al menos ir tomando el proceso de vivir coherentemente entre lo que queremos, entre lo que pensamos y entre lo que hacemos, ¿sí? Que muchas veces todo eso está tan arraigado en nuestra vida como costumbre o como hábito, cumplir con cosas que no queremos hacer, pero las cumplimos porque hay que hacer, que es muy difícil desarraigarlas, y ahí es donde yo aconsejo que se hagan una biodescodificación biológica, y como yo les digo siempre, busquen un profesional recomendado, donde haya una persona que haya tomado esa sesión y que le haya dado un resultado. Bueno, según la bioneuroemoción y el curso de milagros, justamente las frustraciones y los sufrimientos en nuestra vida, como enfermedades, su raíz se origina en una necesidad no satisfecha. O sea, hay algo que quiero que no lo estoy teniendo, ¿sí? Además de una falta de coherencia entre lo que, o sea, decir, bueno, ok, me pongo firme entre lo que quiero, entre lo que pienso y entre lo que hago. La mayoría de nosotros lo que hacemos es pensar una cosa, decir otra, y cumplimos después con el programa que nos ponen enfrente sin tener en cuenta de priorizarnos y de ver lo que realmente queremos. Justamente la coherencia es esa, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Sí? ¿Qué quiero? ¿Qué pienso que quiero? ¿Y qué estoy haciendo con esto? Bueno, como les decía, esa necesidad no satisfecha, digamos, además de la coherencia, podemos estar arrastrando de nuestros ancestros. Puede ser que nosotros hoy tengamos coherencia en nuestra vida, pero que estemos remando para llegar allí y no podemos. ¿Por qué? Porque hubo una incoherencia en nuestro árbol genealógico y nosotros heredamos eso, o de mamá o de nuestro proyecto sentido, como dijimos, ¿no? Más allá también de digamos, los programas que heredamos por aprendizaje de nuestro colegio, de los mayores de nuestra infancia, ¿no? Entonces, a ver, digamos que estemos viviendo totalmente en una incoherencia en nuestra vida, y eso genera desde un medio ambiente tóxico, y es ahí donde, digamos, se manifiesta la enfermedad para que vos puedas sobrevivir a ese ambiente tóxico, ¿se entiende? Es como que nuestra biología se adapta al entorno, se adapta a lo que nos pasa. Por eso está esa frase tan famosa que dice que somos animales de costumbre, porque en realidad muchas veces no nos preguntamos, no nos cuestionamos y seguimos como la manada sin preguntarnos para qué estamos sufriendo, qué es realmente lo que nos duele, qué solución puede tener. Es como que seguimos a la manada. Entonces, recuerden que el cuerpo es el último filtro y va a expresar a través del síntoma lo que nuestro ser está gritando desde adentro hacia afuera que sanemos, o que miremos a esa situación o necesidad no satisfecha. ¿Qué es lo que nos tiene insatisfecho en este momento? ¿Qué nos hace ruido adentro, que nos hace sentir incómodos o que se repite una y otra vez de la misma manera? Entonces, cuando abrazamos este nuevo paradigma, esta nueva forma de vivir la vida, justamente, justamente es un darse cuenta, ¿sí? Un darse cuenta de que la enfermedad y la curación se encuentran en el mismo lugar, y que es nuestra mente, nuestra mente. Si pudiéramos cambiar los pensamientos, que sí se pueden cambiar, ¿sí? Hay muchísimas técnicas por las cuales se pueden cambiar los pensamientos, digamos, cambiaría nuestra vida. Cambia nuestra vida, cambia nuestra percepción. Bueno, como dijimos, la curación y la enfermedad se encuentran en el mismo lugar y se encuentran en nuestra mente, y digamos,
en la mente, luego al cerebro y luego al cuerpo, ¿sí? Nuestra mente, digamos, una vez que tenemos ese diálogo mental que aumenta y es constante y reiterativo en nuestra vida, en nuestro día a día, pasamos a sentir eso que pensamos. Y una vez que, cuando hablamos de sentimientos, es me siento frustrada, me siento angustiada, me siento traicionada, me siento abandonada, me siento sola. Y ahí estamos hablando de sentimientos, ¿sí? Y es ese diálogo mental que tenemos todo el tiempo en la cabeza. Luego de sentir, pasamos a una emoción que es algo más profundo, es una emoción sentida y resentida constantemente. Esa emoción sentida y resentida constantemente justamente genera una creencia que al final de todo nos genera una enfermedad para que podamos sobrevivir a esa tremenda situación y tremendo drama que generamos en nuestra mente, sea real o simbólico. Recuerden que todos nosotros creamos una historia para vivir dentro de esa historia y contarnos esa historia una y otra vez para poder sobrevivir a lo que realmente pasa o pasó en nuestra vida que nos dolió muchísimo. Así que bueno, hasta acá te voy a contar sobre esto. Espero que te haya gustado, espero que se haya entendido. Como saben, voy a ser muy sincera, estos podcasts los hago por pasión pura, por querer compartir conocimientos gratuitos para esas personas que no pueden pagar una terapia o para las que le gustan justamente escuchar sobre conocimientos, cuestionar todas estas cuestiones e incorporar también nuevas vivencias, ¿no? Probar. Yo siempre digo, no crean nada de lo que yo les digo, sino prueben. Prueben, investiguen, cuestionen, porque esa es la vida. Si no, estamos siguiendo la manada. Y la manada está, manejada o dirigida por unos planes mayores que no es justamente el plano espiritual, ¿no? Entonces hay que hay que cuestionarse todo. Así que gente, si necesitan algún consejo, orientación, una consulta, un proceso de bioneuroemoción, yo estoy totalmente abierta a que me hagan todas las consultas, a que me hagan las preguntas, a que me escriban por mi mail, que lo dejo abajo. Y no te olvides, venimos a este mundo a ser felices, a amar y dejarnos amar y vivir nuestro propio propósito de vida que fue escrito por nuestra alma. Si no estás en tu camino, si no estás vibrando y viviendo tu propósito de vida, obviamente que por más que te llenes de todo lo que te llenes, siempre vas a sentirte en el fondo infeliz. Entonces, y las heridas, si las tapamos, van a doler y van a aparecer una y otra vez hasta que las sanemos. Así que a tomar conciencia de esto. Ya en el próximo episodio seguramente te contaré más sobre este método y te contaré más sobre nuestro cuerpo, los mensajes del cuerpo, los mensajes de las profesiones, los mensajes de nuestro árbol genealógico. Así que te agradezco por tu tiempo, gracias por escucharme, gracias por permitirme hacer mi trabajo y nos vemos la semana que viene. Chao.